viernes 24 de septiembre del Foro Anual de Filosofía Stoa, el mito y la ficción filosófica del Carmen de Viboral, Antioquia, Colombia. Gracias al apoyo de la Administración Municipal del Carmen de Viboral, al Instituto de Cultura y al Grupo Quinox. Esta segunda jornada de charlas tuvo un retraso. Igualmente siempre los aspectos técnicos nos sobrepasan, nos disculpan la demora, y a continuación tenemos pues uno de los invitados internacionales de este Foro Anual de Filosofía de Stoa con el tema el mito y la ficción filosófica. En el día de hoy tenemos como invitado especial a Diego Singer, estudiante de maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y coordina desde hace más de 10 años grupos de estudio y encuentros de un evento muy particular que él llama Filosofía a la Gorra, abiertos a la comunidad en diferentes espacios culturales de Argentina, con ánimo pues de hacer divulgación filosófica. Profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, dicta regularmente clases para profesionales de salud mental en diversas instituciones hospitalarias de la ciudad de Buenos Aires. Es autor del libro Políticas del Discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela, editado por Nido de Vacas. Entonces, para el día de hoy tenemos la charla titulada Søren Kierkegaard y los personajes conceptuales. Entonces, sin más preámbulos, dejamos a Diego para que disfruten ustedes de esta charla del día de hoy. En el día de hoy habrán, digamos, más charlas, 4 p.m., el cuerpo bajo el vestido, danza, grupo, corporación, escuela, ballet house, gestos ficcionales entre Wolfgang Iser y Jacques Rancière, El sol crea sombras sobre Georges Bataille, posibilidades de reflexión filosófica también a partir de Lovecraft y el realismo de Graham Harman, y al final de la noche música y narración oral, mitos de aquí y de allá del grupo Nibran. Entonces, Diego, bienvenido al Foro Anual de Filosofía Stoa. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Ricardo por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. También pido disculpas por las cuestiones técnicas que a veces no son fáciles de coordinar, pero me alegra mucho estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Estoy muy contento porque estoy participando por segundo año consecutivo aquí en el Foro Stoa con ustedes. Y bueno, el agradecimiento a todos los que lo organizan, pero principalmente a Ricardo y a Paula por todo el trabajo que sé que implica organizar un foro de este tipo. Me interesó mucho el eje que eligieron para este año, ¿no? El mito y la ficción filosófica, y de hecho estuve viendo ahí una programación muy interesante en la que se cruzan, recién estábamos comentando un poco, ¿no? Filosofía y risa, estuvieron hablando ayer, ahora sé que a la tarde va a haber algo relacionado con la danza, la literatura, etcétera. Entonces decidí aprovechar un poco este eje y estos cruces, digamos, entre arte y filosofía, y proponerles un pequeño recorrido de la mano de dos filósofos que sin duda creo que han sabido habitar la filosofía, o un tipo de filosofía que no puede reducirse de ninguna manera a ciertos corsets, digamos, académicos, cientificistas, ¿no? Es decir, que han hecho filosofías que no tuvieron temor de acercarse de diversas maneras al arte, a la creación, a la ficción, ¿sí? No hicieron filosofías que tenían como centro, ¿sí?, esa intención de distinguir absolutamente, ¿sí?, lo verdadero de lo falso, sino que pudieron efectivamente proponernos modos de transitar, ¿no?,
algunos espacios que a veces se piensan separados o inclusive opuestos. Así que la propuesta para la charla es en torno a la filosofía de Soren Kierkegaard, por un lado, y de Gilles Deleuze, ¿sí? La idea es que esta charla pueda tener interés aún para quien no conozca demasiado sobre estos dos filósofos, aunque hay algunas cuestiones técnicas que son medio inevitables, pero vamos a intentar que podamos conversar a partir, ¿sí?, de lo que quiero proponerles en el recorrido de este cruce entre la filosofía de Kierkegaard y la filosofía de Deleuze, ¿sí? Vamos a empezar por Kierkegaard, ¿sí? Vamos a empezar por lo que me gustaría proponerles como una obra que opera, que realiza un decir que está siempre desplazado, ¿sí? De Kierkegaard, digamos, me interesan varios aspectos, pero el primero de ellos es que, digamos, Kierkegaard se consideraba un escritor y un hombre religioso antes que un filósofo, ¿sí? En una época, pensemos, Kierkegaard escribe la mayoría de sus textos, de sus obras importantes, en Dinamarca en la década de 1840, 1850, 1840 principalmente, ¿sí? Una época asignada por la filosofía sistemática hegeliana, ¿sí? Una época asignada por el triunfo de la filosofía hegeliana en ese círculo de influencia en el que él está. Y cuando pensamos en la filosofía hegeliana, pensamos en, digamos, en el triunfo de una forma de conceptualizar, es decir, en una filosofía que propone, ¿sí?, que la idea, que la realidad se va desplegando justamente racionalmente hasta llegar a la racionalización plena y absoluta, que es cuando se transforma en concepto, ¿sí? En la filosofía hegeliana, toda la realidad, ¿sí?, va avanzando hasta transformarse en concepto. Por eso lo que sucede, ¿sí?, en torno a la producción filosófica es el final, es la conceptualización de todo ese recorrido. Y esa primacía absoluta del concepto, ¿sí?, es de alguna manera lo que Kierkegaard quiere disputar, ¿sí? Kierkegaard experimentó no con una, sino con varias escrituras, con estilos, con registros, con tonos y particularmente con lugares descentrados de la autoría. Es decir, no solamente que su obra no quiere hacer sistema, ¿no?, sino que es difícil en algún sentido llamarla su obra, ¿sí? Porque, digamos, uno puede decir esto, la obra puede pretender, una obra filosófica puede pretender ser sistemática, pero a veces cuando no lo es y cuando no hay una pretensión de sistema, de totalidad, de cierre, de absoluta coherencia, uno dice, bueno, no está la coherencia en la obra, ¿sí?, una obra que cierra en sí misma, pero en última instancia todas estas afirmaciones se centran y cierran en el autor, ¿sí? Entonces uno puede pensar, ¿sí?, que si bien no hay sistematicidad en algunas obras, esa falta de sistematicidad logra una centralidad en la función del autor, que funciona en última instancia como su fundamento. Y justamente eso es lo que también rompe Kierkegaard. Eso es lo primero que quisiera decirle. Son pocos los libros que Kierkegaard firmó con su nombre. Y de hecho los lectores de su obra en español tuvimos una recepción bastante pobre de este problema, porque hemos leído textos como, libros como Diario de un seductor. ¿Sí? Diario de un seductor aparece uno de los libros famosos firmados por Kierkegaard, al menos en español, que si uno va a intentar buscar en otro idioma no encuentra de ninguna manera, porque en realidad es un capítulo, es una sección, digamos, de otra obra de él, que se llama Lo uno o lo otro, y que está firmada por un seudónimo, que no está firmada por Kierkegaard, ¿sí? Entonces, la mayoría de sus obras fueron firmadas bajo seudónimos en algo que él denominó una estrategia de comunicación indirecta, como a veces la definió, que operaba desplazamientos que realmente hacen muy difícil encontrar la verdadera posición del autor. Cuando uno quiere tratar de ver qué es lo que Kierkegaard dice, realmente es difícil porque hay un juego de máscaras, de desplazamientos muy complejo, en los que a veces encontramos libros publicados y firmados por Kierkegaard y en muchos casos encontramos entonces libros publicados bajo seudónimos. Volvamos, por ejemplo, al caso este que yo les comentaba, este libro
que en español leemos como Diario de un seductor, pero que en realidad es un capítulo o una sección de una obra que se llama O lo uno o lo otro. Es solamente para darles un ejemplo de cómo opera este decir desplazado. Kierkegaard publica, y este es como su primer gran libro, ¿sí? En el año 1843, este libro que se titula O lo uno o lo otro. Y lo publica bajo el seudónimo Víctor Eremita. Víctor Eremita no es el autor tampoco que aparece en el libro, sino que dice que es el editor. Víctor Eremita cuenta una historia en el prólogo del libro, en el cual dice que se encuentra con un secreter, con un viejo escritorio en una casa de muebles antiguos, se enamora de ese mueble y pasa todos los días para tratar de verlo, simplemente de estar cerca, hasta que finalmente lo compra y lo lleva a su casa. Y en un momento en el que estaba muy apurado porque tenía que irse de viaje y no puede abrir un cajón de ese escritorio, le termina dando un golpe con un hacha para ver si puede destrabar ese cajón, y ahí se abre una especie de compuerta secreta que él no había visto, un pequeño compartimento donde encuentra un montón de papeles. Se lleva esos papeles de viaje y se da cuenta que pertenecen a dos autores diferentes, que no tienen firma y que va a llamar el autor A y el autor B. ¿Sí? Y el diario de un seductor forma parte de los papeles de A. Digo, para tratar de entender un poco este dispositivo bastante complejo de desplazamientos de la función autor y del sentido como originario correspondiente, en este caso, al filósofo Kierkegaard. No solamente Kierkegaard publica bajo otros nombres, sino que es un juego, ¿no?, de cajas chinas, bastante complejo, insisto, en el que un seudónimo se presenta como un editor, ¿sí?, de textos de anónimos que encuentra casualmente, y uno de ellos es el que escribe el diario Un seductor. Entonces, está doblemente desplazado respecto a Kierkegaard, autor. ¿Sí? Hace este tipo de operaciones de diversas maneras. Por ejemplo, uno de sus libros, de los cuales vamos a hablar un poco hoy, más importantes, una de las obras principales de Kierkegaard también, Temor y Temblor, se publica en el mismo año, en el año 1843, bajo el seudónimo Johannes de Silentio. Pero no solamente que publica Temor y Temblor bajo ese nombre, sino que el mismo día, el 16 de octubre de 1843, Kierkegaard publica 3 libros. Uno lo firma él, ¿sí?, son discursos edificantes. Otro se llama La repetición y lo firma un seudónimo que se llama Constantino Constantius. Y otro es Temor y Temblor, que lo firma Johannes de Silentio. Entonces, fíjense esta operación, insisto, vamos a hablar después con Ricardo seguramente un poco de esta cosa teatral, ¿no?, de estos personajes que Kierkegaard crea como seudónimos y que en un mismo día en Copenhague, ¿no?, publican 3 personas diferentes, ¿sí?, 3 libros, y son los 3 Kierkegaard, pero con diferentes desplazamientos. Entonces, muchas de las obras fundamentales, más conocidas de Kierkegaard, insisto, recién hablamos de Temor y Temblor, de la repetición, de o lo uno o lo otro, del concepto de angustia, que está firmado por Vigilius Haufniensis, o de la enfermedad mortal, que a veces se conoce como el Tratado de la Desesperación, está firmado por un Anticlimacus, y también había otro seudónimo que se llamaba Johannes Climacus, que escribió migajas filosóficas, etc. Es decir, que una gran cantidad de sus obras, las que él sobre todo denomina obras estéticas, pero también religiosas, están firmadas por seudónimos. Ahora, ¿cuál es el lugar que ocupan? ¿Cuál es el rol? ¿Sí? ¿A qué nos puede llevar esto? Les quiero leer algo que él mismo dice sobre sus seudónimos. Dice así: mi pseudonimia o polinimia no ha tenido una causa fortuita en mi persona, sino un fundamento esencial en la producción misma, la cual, por interés de la réplica y de la variedad psicológica de las distintas individualidades, exigía poéticamente una neutralidad respecto al bien y al mal, frente a la compunción y la jovialidad, a la desesperación y a la presunción, al sufrimiento y al gozo, etc. Neutralidad que queda idealmente determinada solo a través de la consistencia psicológica, algo que ninguna persona verdaderamente real se atrevería a llevar a cabo o podría permitirse llevar a cabo dentro de las limitaciones morales de la realidad.
Esto que ha sido escrito, pues, ¿no? Dice, todo lo que yo publiqué con seudónimos, dice, me pertenece solo en la medida en que he puesto en la boca del personaje poético real y creador una visión de vida tal que se percibe por la réplica, pues mi relación es incluso más remota que la del poeta, el cual poetiza personajes, pero en el prefacio se presenta a sí mismo como autor, ¿no? Dice, ¿el poeta qué hace? ¿No? Crea personajes, pero en el prefacio dice, yo soy el autor de estos personajes. En cambio, dice Kierkegaard, yo soy impersonal y personalmente, y en tanto que tercero, un apuntador que ha creado poéticamente a los autores, cuyos prefacios son obras suyas, así como también sus nombres. En las obras seudónimas, por tanto, no hay una sola palabra de mi autoría. Frente a ellas carezco de opinión, como no sea en tanto que tercero, ni conozco su significado, salvo como lector, ni tengo la más remota relación privada con ellos, pues resulta completamente imposible entablar una relación semejante con una comunicación doblemente reflexionada. ¿No? Es larga la cita, pero me interesaba porque queda muy claro que Kierkegaard dice, por un lado, el seudónimo, pensemos en la utilización de seudónimos. Uno puede escribir con un seudónimo, publicar con un seudónimo, porque tiene miedo, por ejemplo, de los efectos que puede tener esa publicación, y entonces uno se esconde detrás del seudónimo, ¿sí? Como ha sucedido mucho. Pero dice Kierkegaard, yo no lo hago por eso. ¿Sí? No es una forma de no aceptar mi autoría, es que yo no soy el autor. ¿Mm? Soy una especie de simple apuntador de un autor que efectivamente, en este caso además crea, digamos, otros personajes como si fueran propios. ¿Sí? Soy un tercero, no entiendo lo que pasa ahí más que como lector, etcétera, etcétera. Entonces, el desplazamiento, ¿sí? Por eso les hablaba y les proponía esta primera sección de la charla con el título Un decir desplazado. Kierkegaard, un decir desplazado, ¿sí? Que no tiene, que está eludiendo siempre un centro absoluto y que le permite habitar distintas perspectivas éticas, estéticas, religiosas, con una coherencia. Eso es lo que decía. Yo no puedo tener la coherencia necesaria para esta perspectiva. Entonces, no es un método, ¿no? Es un tipo de estrategia. Es una forma de experimentación. Kierkegaard sabe muy bien que hay algo que el logos no puede llegar a decir. En el sentido de la conceptualización de tipo hegeliana, es decir, es necesario conceptualizar de otro modo. ¿Mm? Por acá quiero tratar de proponerles un poco el recorrido de la charla. Yo les dije, en la filosofía hegeliana, el concepto filosófico es lo que aparece al final como resultado del momento máximo de despliegue de la realidad que se autoconoce y se conceptualiza a sí misma sin resto, completamente. En cambio, Kierkegaard sabe muy bien que ese tipo de concepto absolutamente racional no alcanza y que son necesarias otras estrategias, ¿sí? Para determinados aspectos de nuestra existencia, ¿sí? Que él sin duda quiere pensar, que él sin duda quiere acercarnos, ¿sí? Pero no de un modo, ¿sí? Dialéctico hegeliano. Entonces, las pretensiones de conceptualización absoluta de la filosofía hegeliana, como dice Kierkegaard en varias ocasiones, no admiten lo inconmensurable. ¿Mm? Tienen que reducir todo, ¿sí? A una misma lógica, que es lo que Hegel llama su dialéctica. Y entonces digamos, lo primero que habría que decir es que una cosa no anula a la otra. Es decir, que si no aceptamos la forma de conceptualizar hegeliana, no quiere decir que renunciemos al concepto. No tenemos que pasar de una concepción justamente en la cual, ¿sí? O el concepto logra, ¿no? Una absoluta transparencia, una absoluta coherencia, una absoluta concatenación con todos los conceptos del sistema, y tenemos entonces una filosofía, digamos, totalizante, como pretende Hegel, o entonces nos vamos del concepto y hacemos arte como si el arte fuera directamente una cosa que no entra de ningún modo en la razón, etcétera, como si tuviéramos una especie de blanco y negro entre la racionalidad absoluta y
una suerte de retiro de esa racionalidad. Más bien la apuesta, y tanto en Kierkegaard como ahora vamos a ir hacia Deleuze, es conceptualizar de otra manera. ¿Sí? Es decir, no renunciar a conceptualizar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, lo que decíamos recién, la obviedad del título de uno de sus libros, el concepto de angustia, Kierkegaard conceptualiza, ¿sí? Pero de diversas maneras. Hay un esfuerzo por recorrer los límites del concepto y por utilizar justamente diferentes recursos, ¿no? Sin pretender, sin tener esa pretensión hegeliana de que el concepto sea de alguna manera la realización del autoconocimiento de la realidad. Por ejemplo, comentábamos recién que el mismo día que Kierkegaard publica Temor y Temblor y unos discursos edificantes, publica una obra que se llama La repetición, con un seudónimo. Y dice así, respecto a ese texto: si ustedes leen La repetición, o si lo leyeron, van a ver que uno lo puede leer como un texto literario, como una novela, ¿sí? Es la historia de dos hombres, uno que está enamorado, que es una historia que vuelve de diferentes maneras en la vida de Kierkegaard, porque tiene que ver con su propia biografía, que tiene una suerte de amor imposible de realizar, y otro hombre que está en permanente relación con él, viendo los sufrimientos de este joven enamorado. Entonces, ¿qué dice Kierkegaard sobre su obra? Dice: se trataba de hacer que el concepto cobrara existencia. Entonces, ¿cómo puede un concepto cobrar existencia, ¿sí?, si no hay un personaje y una situación determinada? Entonces Kierkegaard dice, bueno, necesito una situación, necesito una individualidad, un personaje, para que el concepto cobre existencia, ¿sí? Entonces, con esto quisiera cerrar la primera sección para ir a la sección siguiente. La pregunta: ¿cómo hacer que un concepto cobre existencia, ¿no?, entre una situación y un personaje? Y eso nos permite entrar en la segunda parte, en el cruce que les quiero proponer con la filosofía deleuziana. Deleuze escribe un libro, que es su último libro junto a Félix Guattari, que es este libro, que es La filosofía, donde, digamos, a pesar de lo que indica el título, ¿sí?, uno podría decir que no solamente trata de lo que es la filosofía, sino de lo que es la creación, ¿sí?, el acto creativo. Entonces, es una obra fundamental para algo que se relaciona sin duda con el tema del foro. Los cruces, las diferencias y las cercanías y las similitudes entre ciencia, arte y filosofía. Deleuze comparte con Kierkegaard una fuerte crítica a la filosofía hegeliana, con distintas aristas, pero que en este libro justamente se puede ver desde esta perspectiva. En Hegel, la filosofía, decimos, la conceptualización filosófica, es lo último y por lo tanto lo superior, lo más verdadero, el momento de concreción, de realización de la verdad. Por lo tanto, la filosofía es superior al arte, por ejemplo. En cambio, acá, muy claramente, en este libro, Deleuze dice que ciencia, arte y filosofía, ¿sí?, no tienen una relación jerárquica entre ellas, sino que cada una es una disciplina creadora, ¿sí?, que crean de modo diferente, sin duda, pero ninguna es superior a la otra, una vez que uno acepta, cosa que no es sencilla, que la filosofía es una disciplina creadora, ¿sí? Es decir, ciencia, arte y filosofía como disciplinas creadoras permiten correr a la filosofía de otras concepciones donde la pensamos como contemplativa o reflexiva o comunicativa. Entonces, Deleuze dice, la filosofía no es principalmente comunicativa, ni reflexiva, ni contemplativa, sino que crea. Crear es distinto que contemplar, que reflexionar o que comunicar. ¿Y qué es lo que crea la filosofía? Conceptos. En eso coincide con Hegel, ¿sí?, en eso coincide con Kierkegaard, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que pasa es que no se trata de descubrir los conceptos, se trata de
crearlos. Entonces, no hay ninguna preeminencia, dice Deleuze, de la filosofía y de la ciencia sobre el arte. Cada una crea, ¿sí? Tampoco se confunden entre ellas porque cada una tiene su especificidad en la creación. La filosofía es la única disciplina que crea conceptos. Entonces, el concepto no hay que pensarlo como resultado de un descubrimiento ni de un trabajo de abstracción, sino como producto de un proceso de creación. Y toda la primera parte de este libro, que es la filosofía, que si bien está firmado por Deleuze y Guattari, todo el mundo acuerda en que sobre todo Deleuze quien lo escribió, salvo alguna pequeña sección, nos propone justamente en las diferentes secciones cómo es la creación filosófica, cómo es la creación científica y cómo es la creación artística. Y en la creación filosófica hay tres elementos fundamentales que constituyen tres capítulos, que son el de la creación de los conceptos, el de la instauración de un plano de inmanencia en el que están de alguna manera esos conceptos, y en la invención de los personajes conceptuales. Entonces, eso permite comprender el título que les propuse para esta charla: Soren Kierkegaard y los personajes conceptuales. En Soren Kierkegaard ya vimos la utilización de los seudónimos, cierta idea de que hay que ¿no? poner a jugar el concepto entre una situación y un individuo, como decíamos, que él mismo decía sobre una de sus obras, La repetición, cierta forma experimental de conceptualizar desplazando la función del autor, etcétera, etcétera. Eso estaba en Kierkegaard. Y ahora tenemos que ver en Deleuze cómo podemos enlazar esta idea que él propone de todo lo que es necesario para que haya creación filosófica. Hace falta crear conceptos, pero no hay conceptos sin instaurar un plano de inmanencia. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Para decirlo rápidamente, un plano de inmanencia es un modo de pensar, es una condición de posibilidad para conceptualizar, digamos. ¿Y quién hace esto? ¿Cuál es el sujeto que está trabajando entre un plano de inmanencia y una creación de conceptos? No el filósofo Gilles Deleuze como tal, no Soren Kierkegaard como tal, sino esta figura que Deleuze denomina el personaje conceptual. Veamos esto un poquito. Un concepto es siempre un compuesto. Es un compuesto con componentes, con partes que pueden rastrearse en otros conceptos y que hacen a su historia. Cuando uno dice, bueno, el concepto de angustia en Kierkegaard remite a otros conceptos de él mismo, pero también a otros conceptos anteriores, ¿sí? Que él toma de concepciones religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera. Entonces, los conceptos están ligados a problemas, ¿sí? Que el concepto plantea, y los conceptos tienen que tener una cierta consistencia interna y con otros conceptos, ¿sí? Un concepto, y esto es una diferencia muy clara respecto a lo que decíamos de Hegel u otras concepciones que tienen, digamos así, mucha más esperanza en la razón para hacerlos absolutamente claros. Un concepto nunca es absolutamente claro y distinto, ¿no? Un concepto siempre es inestable, ¿sí? Siempre tiene zonas de indiscernibilidad con otros conceptos, siempre está vibrando con componentes que en algún sentido están en permanente transformación, ¿sí? Siempre hay un borde en el cual no encajan absolutamente. Es decir, no hay que pensar, dice Deleuze, que los conceptos son como fichas de un rompecabezas que van a terminar generando ¿no? una imagen plena, ¿sí? Porque ahí tendríamos otra vez una concepción más de tipo hegeliana, ¿sí? Entonces, los conceptos se instauran siempre en un plano de inmanencia. Decimos que el plano de inmanencia es la condición de posibilidad, es el modo de pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué comparten Deleuze y Kierkegaard de diferentes maneras? La sospecha de la posición fundante del sujeto pensante, la sospecha de quién es el que piensa. Se piensa, un impersonal piensa. Como decía Nietzsche en Más allá del bien y del mal, ello piensa, eso piensa.
no pienso un yo, principalmente. Hay una caída, decíamos en Kierkegaard, ¿no? De esa función autoral fuerte, una caída que quizás nosotros estamos acostumbrados a pensarla más desde pensadores más contemporáneos, como Foucault, ¿no? Con su conferencia que es un autor, como Deleuze, como Nietzsche, pero eso también está ya presente de algún modo en Kierkegaard, ¿sí? Entonces, tratemos de ver ahora más específicamente lo que nos dice Deleuze sobre el personaje conceptual. Porque el personaje conceptual, de alguna manera, responde a la pregunta ¿quién? ¿Sí? ¿Quién crea conceptos? ¿Sí? El personaje conceptual es el quién que puede acoplar distintos conceptos en un plano. Veamos un poco. Les leo lo que dice Deleuze. Puede que el personaje conceptual aparezca por sí mismo en contadísimos casos o por alusión. Sin embargo, ahí está, y aún innominado, subterráneo, siempre tiene que ser reconstituido por el lector. Es decir, nosotros cuando leemos ¿no? Un libro de filosofía, no necesariamente aparece un personaje, ¿no? Que claramente se presenta como el personaje conceptual. Lo tenemos que reconstruir nosotros. Pero a veces tiene nombre propio, dice. Sócrates es el personaje principal del platonismo. Muchos filósofos escriben diálogos, pero se corre el riesgo de confundir a los personajes de los diálogos y a los personajes conceptuales. Solo coinciden nominalmente y no desempeñan el mismo papel. El personaje del diálogo expone conceptos. En el caso más sencillo, uno de ellos simpáticos es el representante del autor, mientras que los demás, más o menos antipáticos, remiten a otros filósofos cuyos conceptos se exponen de modo que queden listos para las críticas o las modificaciones a las que el autor los va a someter. Entonces hay un diálogo, yo pongo mi posición, ¿no? Como autor, digamos, en un personaje y pongo a los otros con los cuales quiero discutir en otros personajes. Armo la escena teatral, digamos, ¿sí? Dice, pero esos no son los personajes conceptuales. Los personajes conceptuales, dice, ejecutan los movimientos que describen el plano de inmanencia del autor e intervienen en la propia creación de sus conceptos. Y el personaje conceptual está previamente trabajando para que el filósofo llegue a ser filósofo. Leo un poquito más. El personaje conceptual no es el representante del filósofo, es su contrario. El filósofo no es más que un envoltorio de su personaje conceptual principal y de todos los demás, que son sus intercesores, los sujetos verdaderos de su filosofía. Los personajes conceptuales son los heterónimos del filósofo y el nombre del filósofo el mero seudónimo de sus personajes. ¿Ven este juego? Los heterónimos, quizás de hecho cuando hablamos de Kierkegaard, quien conozca por ejemplo la obra de Pessoa, habrá pensado en los heterónimos de Pessoa. Hay algo ahí bastante cercano. Lo que está diciendo acá justamente es que el seudónimo es, ¿no? Si alguien firma Soren Kierkegaard o Gilles Deleuze, ¿sí? Que ese es el verdadero seudónimo. ¿Por qué? Porque ese yo, que aparecía como fundamento del pensamiento, justamente aparece simplemente dice como un envoltorio. Dice, yo ya no soy yo, sino una aptitud del pensamiento para contemplarse y desarrollarse a través de un plano que me atraviesa por varios sitios. El personaje conceptual no tiene nada que ver con una personificación abstracta, con un símbolo o una alegoría. El personaje conceptual vive, insiste, y el filósofo es la idiosincrasia de sus personajes conceptuales. El destino del filósofo es convertirse en sus personajes conceptuales, al mismo tiempo que estos personajes se convierten ellos mismos en algo distinto de lo que son históricamente, mitológicamente o corrientemente. El Sócrates de Platón, el Dioniso de Nietzsche, el idiota de Cusa. ¿Sí? Es decir, el Sócrates de Platón no es el Sócrates histórico, es el Sócrates de Platón. El Dioniso de Nietzsche tampoco tiene que ver con lo que las mitologías antiguas nos dicen sobre Dioniso, es el Dioniso de Nietzsche. Entonces, ¿qué es el personaje conceptual? Es el devenir de una filosofía que asume el valor del filósofo. Entonces, el yo de la filosofía es siempre una tercera persona. Esto es lo que nos quiere decir Deleuze. Entonces,
Si Deleuze distingue, decíamos, las tres disciplinas creadoras, ciencia, arte y filosofía, distingue también los personajes conceptuales propios de la filosofía, ¿sí?, con las figuras estéticas que son propias del arte. Las figuras estéticas producen y crean afectos y perceptos, ¿sí?, conjuntos de percepciones, sensibilidad en última instancia, mientras que los personajes conceptuales, para decirlo más fácilmente, crean modos de pensar. Les leo esta distinción. El arte y la filosofía seccionan el caos y se enfrentan a él, pero no se trata del mismo plano de sección. Es decir, hay una creación, ¿sí?, pero no se crea lo mismo, ¿sí? No es que el arte piense menos que la filosofía, ojo, sino que piensa por afectos y perceptos, piensa sensiblemente. Ello no impide que ambas entidades pasen a menudo de una a otra, en un devenir que las arrastra a ambas, en una intensidad que las codetermina. O sea, hay contaminación, hay zonas de contaminación entre las formas de pensar del arte y las formas de pensar de la filosofía. Dice, por ejemplo, la figura teatral y musical de Don Juan se convierte en personaje conceptual con Kierkegaard. Y el personaje de Zaratustra es ya en Nietzsche una gran figura de música y de teatro. ¿Ven? Dice, bueno, una figura teatral, ¿sí?, como el Don Juan, toma en Kierkegaard la forma de un personaje conceptual y le permite a Kierkegaard pensar filosóficamente. ¿Eh? Un personaje conceptual como Zaratustra de Nietzsche ya está siendo, ¿sí?, está abriéndose al mundo de la música y del teatro. Todos sabemos que Cielo Zaratustra es un gran musical, digamos. Entonces, bueno, por supuesto que no hay tiempo para describir todo lo que está implicado en los personajes conceptuales según Deleuze. Yo los invito a leer este tercer capítulo, que es la filosofía, pero quiero ir más específicamente al problema, justamente, de la relación con Kierkegaard, ahora que ya vimos un poco, ¿sí?, de cómo opera la obra en Kierkegaard y tenemos alguna idea de qué implica el personaje conceptual en Deleuze. Hay un momento donde Deleuze pone en este mismo capítulo un ejemplo que lo involucra a Kierkegaard en primera persona. Lo que quiero proponerles es leerlo y comentarlo un poco, ¿sí? Dice así: incluso las ilusiones de trascendencia nos sirven y producen anécdotas vitales, pues cuando nos vanagloriamos de encontrarnos con lo trascendente en la inmanencia, no hacemos más que volver a cargar de inmanencia misma el plano de inmanencia. Vamos a decirlo así. Kierkegaard dice que da un salto fuera del plano, dice Deleuze. O sea, Kierkegaard propone, con una figura que es fundamental en su obra, que está en Temor y Temblor, la del Caballero de la Fe, está en otros lados, pero sobre todo en Temor y Temblor, ¿sí?, la idea del famoso salto de fe. ¿Qué es el salto de fe? Estas ilusiones de trascendencia de las que acá nos habla Deleuze. Pero Kierkegaard no propone, con este salto de fe, irse un más allá trascendente y metafísico, sino que vuelve a cargar de inmanencia este mundo. Lo que vuelve a dársele, dice, es el hijo perdido, Abraham, es la existencia en el plano de inmanencia. Es decir, ¿qué pasa en el momento en el que se empieza a articular en Kierkegaard un personaje, ahora voy a hablar un poco más al respecto, que, que desarrolla en Temor y Temblor, que es el Caballero de la Fe? ¿Cómo opera este personaje conceptual que es el Caballero de la Fe? Vamos a decirlo nuevamente. Los seudónimos de Kierkegaard no son sus personajes conceptuales. No son sus personajes conceptuales. Los seudónimos de Kierkegaard, Johannes de Silentio, el que quieran, Climacus o Anticlimacus, Constantino Constantius, no son sus personajes conceptuales. El personaje conceptual es lo que piensa, el concepto, por ejemplo, de fe, el concepto de amor, el concepto de infinitud, el concepto del testigo en Kierkegaard. Y eso es, en este caso, el Caballero de la Fe. Y el Caballero de la Fe es un personaje conceptual
que tiene características, los personajes siempre tienen rasgos o características, y la característica del Caballero de la Fe es que hace un salto de alguna manera imposible de realizar, un salto absurdo a la trascendencia y vuelve a caer en la inmanencia como un gran bailarín. Tan prodigioso es ese salto que Kierkegaard mismo dice que es, ¿no? en Temor y Temblor, que ningún bailarín podría hacerlo prácticamente. Dice, se los leo, ya que más tarde van a hablar, va a haber algo del orden de la danza. Kierkegaard dice, el ejercicio más difícil para un bailarín debe ser saltar en una determinada posición, de tal manera que no haya ni un segundo en que busque esa posición, sino que sea el propio salto, en el propio salto como esté en posición. Tal vez ningún bailarín pueda hacerlo, y esto es lo que hace aquel caballero de la fe. La mayoría de la gente vive perdida en penas y alegrías mundanas. Son los relegados, los que no participan del baile. Los caballeros de la infinitud son bailarines y poseen elevación. Hacen el movimiento hacia arriba y vuelven a caer. Este movimiento hacia arriba y de vuelta a caer es lo que acá está diciendo Deleuze, es este movimiento a la trascendencia para caer en la inmanencia. Ahora, y esto espero que me permita enlazar un poco con el problema, sé que no me queda mucho tiempo, ya pronto voy cerrando, pero el problema de tratar de pensar cómo un personaje conceptual puede desplazarse y encontrarse, ¿sí?, con figuras estéticas aún en otros planos diferentes. ¿Qué quiere decir planos diferentes? Insisto sobre esto. Kierkegaard está pensando todavía como un pensador religioso. Kierkegaard es un pensador religioso. Él lo dice, lo acepta sin duda. Entonces, la trascendencia forma parte, ¿sí?, del modo en el que él piensa, el modo en el que él puede pensar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si cambiamos el plano de inmanencia? ¿Qué pasa si pasamos a un pensamiento que nosotros diríamos es más secular, es más contemporáneo de alguna manera, y toda esa impronta, digamos, que solemos denominar existencialista de Kierkegaard, ¿sí?, de un existencialismo religioso y cristiano, la pensamos en un existencialismo más contemporáneo, más secular, más inmanente, como por ejemplo el de Albert Camus. Les leo lo que dice Deleuze. Deleuze no se refiere explícitamente a Albert Camus, pero yo les propongo hacer este cruce. Dice así: el problema cambiaría si fuera otro el plano de inmanencia. No es que quien cree que Dios no existe pueda imponerse, puesto que pertenece aún al antiguo plano en tanto que movimiento negativo. Pero en el plano nuevo podría ser que el problema concerniese ahora la existencia de aquel que cree en el mundo, ni siquiera en la existencia del mundo, sino en sus posibilidades de movimientos e intensidades para hacer nacer modos de existencia nuevos, más próximos a los animales y a las piedras. Pudiera ser que creer en este mundo, en esta vida, se haya vuelto nuestra tarea más difícil o la tarea de un modo de existencia por descubrir en nuestro plano de inmanencia actual. Es la conversión empirista. Es decir, salimos del plano de inmanencia que está todo el tiempo haciendo un salto para confirmar la inmanencia, y entonces su salto de fe se dirige en última instancia hacia eso innominable que denominamos Dios, hacia eso que suspende el logos y que lleva al caballero de la fe al silencio que denominamos Dios, y se traslada a una filosofía más empirista donde se trata de hacer nacer modos de existencia más próximos a los animales y a las piedras. ¿Cuál es la relación que podemos establecer entonces entre los personajes conceptuales, tal como Kierkegaard los propone, principalmente el del Caballero de la Fe, y lo que podemos encontrar en la filosofía existencialista como la de Albert Camus? Y me parece que se puede pensar muy bien junto con El extranjero, ¿sí? El personaje principal del extranjero, que es Meursault, el protagonista.
¿sí? En los dos casos tenemos héroes absurdos. Tanto Abraham, que es el caballero de la fe, el que está dispuesto a suspender la ética y matar a su propio hijo Isaac por el deber absoluto para con Dios, ¿no? Y puede dar ese salto que le permite recobrar a su hijo, como Mersó, el protagonista del extranjero, que de ninguna manera es un hombre religioso, que se parece más, ¿no?, a esta relación con lo animal y con la piedra y con el sol, que decía acá Deleuze, están yéndose, ¿sí? Están yéndose de lo que cierta concepción de lo humano nos ha dicho que somos, ¿no? Un personaje conceptual, que es el caballero de la fe, nos lleva con ese salto trascendente que vuelve a caer en la inmanencia, ¿sí?, hacia un lugar que en última instancia suspende la ética, suspende la relación con el otro humano, con el prójimo, y conecta absolutamente con Dios. En el caso de Meursault, por ejemplo, en el caso del protagonista del extranjero, Albert Camus, tenemos una conexión sensible, intensa, vital, con el sol, con el animal, la piedra. Yo siempre tuve la hipótesis de que Meursault, más que un humano, es un perro, es un animal, es un gato que quiere ser acariciado. Yo sé que muchos interpretan que Meursault, el protagonista del extranjero, no tiene sensibilidad, y yo estoy muy en contra de esa hipótesis. Yo creo que es alguien muy sensible, pero no del modo en el que la ética nos obliga a ser sensibles, a llorar en el funeral de nuestras madres, etc. Entonces, lo que el personaje conceptual que llamamos en Kierkegaard caballero de la fe, que teje esta relación entre lo finito y lo infinito, ¿sí?, opera, en el caso de Meursault, ¿sí?, otra figura, ¿sí?, que ya no es la de la relación con lo trascendente, sino la relación con lo animal, con la roca, con el sol y con el mar. ¿Qué es lo que tienen en común? Que nos vamos del ámbito de lo humano, que el personaje conceptual es aquello que fuerza a pensar y que no es humano, que nos vamos de ese plano del logos comunicacional, ¿sí? Eh, Permítame decirlos en términos para ir cerrando y para que podamos conversar, eh, de cómo Hobbes, el autor del Leviatán, el fundador para muchos de la filosofía política moderna, cuando se explica el contrato social, nos dice, bueno, ¿con quién podemos firmar ese contrato? ¿Entre quiénes contratamos? ¿Sí? No se puede firmar ni con Dios, ¿no?, ni con los animales. En Dios, la firma del pacto con Dios es lo que hace Abraham, el caballero de la fe. La firma del pacto con lo animal y con lo, ¿no?, y con lo mineral es lo que hace Meursault, el protagonista del extranjero. Hay una suspensión del ámbito ético-político para que eso sea posible, y hay un quién que fuerza a recorrer esos caminos y a conceptualizar para eso. Bien, gracias por su atención. Me detengo acá porque si no me voy mucho de la hora. Si Ricardo, ¿estás por ahí? Ahí te veo. Bueno, Diego. Aquí estamos. Bueno, Diego, gracias. Bueno, vamos a tener también en cuenta al público en el momento. Por ahora empiezo y gracias por tu charla tan explícita en un terreno tan difícil como es este de los personajes conceptuales. Para empezar, voy a ser como provocador de cierta manera, porque me interesa conectar con la charla de ayer. Y es que en algún momento, digámoslo así, es posible que a través de ese plano de inmanencia, que ya podríamos nombrar como un plano de creación, para una experimentación
de escritura filosófica, el filósofo, teniendo en cuenta que, como tú lo dices, quizás sea como una especie de excrescencia o algo que está al lado de su creación y que lo produce, puede contar con personajes conceptuales que tome de la filosofía. Es decir, el mismo Kierkegaard a veces toma elementos toma a Sócrates como personaje, ¿cierto? Ujú. Y bueno, estos personajes que yo voy a hablar no son personajes que son de Kierkegaard, pero que la filosofía, y que él lo sugiere, puede asumirlos. Digamos que están en la vecindad de la creación, porque pertenecen a un terreno distinto, como son los personajes estéticos. ¿Qué pasa con un personaje estético cuando, digamos, es puesto como personaje conceptual? Que lo encontramos a veces en Borges, a veces, aunque Borges no teorice sobre eso, de cierta manera las ficciones de Borges, vos que sos argentino, sabes que algunos personajes aparecen ahí y Pierre Menard, por ejemplo, es un personaje, ¿sí? Sí. El verdadero autor del Quijote. También, digamos, Deleuze ha jugado con personajes como Bartleby, ¿no? Bartleby es un personaje tomado de una obra literaria que luego va a encontrar en la filosofía una función de personaje conceptual. Y vos lo mencionás, Zaratustra, cuando todos leemos la contracarátula o la introducción a un libro de Así habló Zaratustra, decimos, sí, se inspiró en Zoroastro, el viejo filósofo persa que tiraba sentencias como flechas, pero el Zoroastro de Nietzsche no es Zoroastro, sino que es Zaratustra producido pues en su obra. Traer de otra parte, es decir, en una operación filosófica, un filósofo que se pusiera a experimentar sobre este trabajo puede traer de cualquier parte, o sea, podemos traer a Gargantúa a la escritura filosófica, ¿cierto? Y convertirlo también en una experimentación, podemos traer a Sancho Panza, o podemos traer también a un personaje filosófico como Diógenes el Cínico. ¿Esa operación es posible para usted? Sí, sí, sin dudas. Lo que pasa es que no necesariamente diría, digamos, que hay que ser cuidadosos en este sentido. O sea, yo creo que todas esas combinaciones son no solamente posibles, sino deseables en muchos casos, ¿no? Deseables en tanto abren ámbitos que si no, quizás no digamos, quedarían mucho más pobres. El tema es que no necesariamente traer un personaje, por ejemplo, ahí Deleuze decía, Kierkegaard trae el Don Juan del ámbito del teatro y lo hace personaje conceptual. Se lo puede traer a un ámbito, digamos, filosófico sin que se transforme en un personaje conceptual. Hace falta algo para que ese personaje, para que ese Don Juan empiece a conceptualizar. No le resta nada al Don Juan ser digámoslo así, ¿sí? Una simple figura estética, porque no es nada simple ser una figura estética, ¿no? Que cree perceptos y afectos. Pero no necesariamente toda función, digamos, de una figura estética, cuando la llevamos a un ámbito filosófico, se transforma en un personaje conceptual. No lo necesita como tal, aunque puede suceder, ¿no? Así como necesariamente, o sea, vamos a decirlo así, también podemos llevar a Sócrates al teatro, como hace Aristófanes. Aristófanes, de hecho, lleva al Sócrates, que no es el Sócrates de Platón, ¿no? A alguna de sus obras para reírse de él. Pero no necesariamente ese Sócrates es el Sócrates que nos hace pensar como Sócrates. Entonces los cruces pueden ser bastante complejos y uno puede utilizar, digamos, dentro, creo yo, dentro de un trabajo filosófico, ¿sí? Personajes que sean figuras estéticas, aún si no nos invitan a filosofar, ¿no? Claro, Y eso no resta nada. Pero también uno puede ver si ese personaje se transforma en un personaje conceptual y empieza a filosofar, ¿no? sí, sí. Eh, Cuando entonces eh, el personaje conceptual aparece, también tiene una característica que
a diferencia, digamos, de los diálogos de Platón, uno puede encontrar personajes alrededor de Sócrates, pero es como dentro de esa construcción orgánica que tiene Platón, que es una construcción que de todas maneras es centralizadora, está centrada en la dialéctica de Sócrates, y todos los personajes que hablan alrededor aparecerían como interlocutores dentro de los diálogos. Finalmente aparenta que es el triunfo de Sócrates, aunque pues no, podría uno ponerlo en duda, porque si escribe el sofista, pues también invierte las cosas. Sin embargo, uno puede considerar que en los personajes conceptuales de Kierkegaard no hay un personaje principal, que todos están en una especie de constelación, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí cuando cuando el personaje no es central, sino que está en una constelación, dado que no va, como tú lo dices, como en Hegel, no va a cerrar, no va a llegar a una unidad, incluso Hegel va a llegar a un yo ideal? ¿Qué pasa cuando hay en Kierkegaard personajes que más bien uno presupone como que están descentrados con respecto a lo que llamamos, entre comillas, autor? Bueno, digo, por eso es complejo justamente lo que puede ser esa confusión entre el personaje que aparece en el texto, ¿no? Como los personajes de los diálogos de Platón, y el personaje conceptual como tal. Y por eso Deleuze dice, en general, el lector tiene que hacer el trabajo, ¿no? De ir reconstruyendo el personaje conceptual que está ahí implícito, ¿sí? Entonces, para decirlo de otra manera, puede haber personaje conceptual en Kant, ¿sí? Que no escribe, digamos, ¿no? En forma de diálogo, en forma teatral, que no nos propone personajes, por lo menos no tan claramente, y puede no haberlo ahí donde hay un diálogo. Hay personaje conceptual donde hay creación de conceptos. Y como bien decís, en el caso de Kierkegaard, donde esos conceptos nos llevan a un concepto cerrado, claro y distinto, acabado, etcétera, etcétera, me parece que tenemos que tener en cuenta sobre todo estos movimientos, ¿no? Me parece que lo que uno debería hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que habilita, qué tipo, ¿sí? de plano de inmanencia permite este personaje instaurar, y, ¿no? De forma de pensar de esta relación? Por ejemplo, yo por eso ponía este caso, ¿no? El caballero de la fe como personaje conceptual permite, ¿sí? que empecemos a pensar, a conceptualizar la relación entre lo finito y lo infinito, entre lo absoluto y lo relativo, ¿sí? De un modo que sabe al mismo tiempo que no entra completamente en el lenguaje, ¿no? Y no debemos pedirle más, diría yo, es muchísimo eso, ¿no? Porque nos permite conceptualizar el amor, porque nos permite conceptualizar el ámbito que él llama, digamos, el de lo espiritual o de lo íntimo, de la interioridad. Y entonces, si bien ese personaje conceptual no va a cerrar un sistema con todos los otros personajes conceptuales de Kierkegaard, ¿sí? Nos permite ir, por eso yo les proponía, hacia otros personajes conceptuales que no sean más contemporáneos, quizás o más cercanos, ¿no? Hacia otras experiencias del pensar que no necesariamente compartan el mismo plano. En estas formas de, ¿no? Como vos decías, bueno, pasamos un personaje teatral a la filosofía, uno de la filosofía al teatro, o a la obra de Borges, que está en ese límite, ¿no? entre la ficción y la metafísica. Entonces, esas operaciones, digamos, me parece que las habilita mucho más este tipo de autores, donde los movimientos los podemos ver operar. Es como decir, veo movimientos similares en distintos hábitats, pero como cambia el hábitat, cambia el modo de pensar, ¿no? Y algunos se me hacen más familiares y algunos me desfamiliarizan de modos más interesantes. Para vos, cuál sería las diferencias en matices entre la obra de un filósofo que maneja personajes conceptuales como Kierkegaard o Nietzsche? A veces Nietzsche pues se firma como Dioniso, como el crucificado, bueno, hay Ujú. muchos personajes ahí, incluso todos los personajes internos que hay alrededor de si hablo Zaratustra, los dos reyes, el último, el mago, bueno, personajes que juegan ahí en ese movimiento.
¿Cuál es la diferencia, digamos, con un poeta como Pessoa? Pues es una pregunta que seguro está al interior de muchos del público. O sea, entre estos heterónimos de Pessoa, que incluso Pessoa, en algunos de sus heterónimos, digamos, dice ser filósofo. ¿Cuál es la diferencia entre Pessoa, si conoces la obra, y las operaciones que estamos descubriendo en Kierkegaard? ¿Podría dar? Sí, Sí. perdón, conozco la obra de Pessoa. Recuerdo yo los otros fragmentos donde Pessoa dice no ser filósofo, porque Sí, tiene, al como suele contrario suceder, también. ¿no? Sí, Uno va a buscar la cita que le conviene un poco, sí. pero es verdad que hay ambas, ¿no? Yo hace mucho he cruzado un poco la obra de Pessoa con la obra de María Zambrano, ¿no? La filósofa española que trabajó la relación entre poesía y filosofía para ver qué pasaba ahí. Y justamente estuve viendo un poco ese límite que me parece, ¿no? En mi posición, para Pessoa tiene la posición del filósofo respecto a lo que él propone, más allá de que algún heterónimo lo diga. Sí, sí, ¿Sí? sí, Me sí. parece, por eso hacía la distinción entre el seudónimo que utiliza, que se parece bastante a un heterónimo en algunos casos, aunque no llega a la profundidad de toda la biografía que implica, ¿no? Los heterónimos de Pessoa, ¿no? Implican toda una biografía, una relación entre ellos mucho más rica y más compleja, sin duda, que los seudónimos de Kierkegaard, eso no hay dudas. Pero decíamos, el seudónimo que utiliza Kierkegaard, por ejemplo, y Johannes de Silentio, no es el caballero de la fe. El caballero de la fe no es Abraham. Ajá. Entonces, no, digamos, lo que no creo que esté sucediendo necesariamente en Pessoa, justamente, es conceptualización en términos filosóficos. Sí, figuras estéticas, como lo dice Deleuze. Igual hay posiciones intermedias, ¿no? Pero me parece que no hay en Kierkegaard, en Pessoa, una intención de filosofar, o sea, de crear conceptos, ¿no? Creo que sigue siendo poeta. Sigue siendo poeta. Un poeta animado por la filosofía, eso Ajá. sí. Que no quiere decir que al filósofo o al pensador no le dé que pensar, digamos, porque puede suceder, como lo hemos visto también en la obra de Deleuze y en algunos otros autores, que la manera como leen a un poeta o como leen a un escritor, lo hacen también porque eso les ha dado que pensar. O sea, los ha llevado al concepto, pero también en esos estados intermedios han sido tocados por aspectos de lo sensible, digamos, desde la percepción o desde las emociones, han sido tocados también por el pensamiento, como si el concepto no únicamente fuera racional, porque en algún momento también expones eso. Hay un momento en que podríamos pensar que el logos no es únicamente un asunto racional, que él también puede estar afectado y que uno puede estar afectado por una obra. Usted como lector, digamos, se enfrenta a la obra de Lautréamont, por ejemplo, o se enfrenta a la obra de, qué decir, un autor muy cercano a usted, Ricardo Piglia o Borges, y esa obra puede producir al pensador y en su escritura la filosofía. No hablar sobre el Quijote, no hablar sobre Kafka, sino que la manera como una obra como la de Kafka o la obra del Quijote puede producir de nuevo un plano de inmanencia en el filósofo que lo lleve a crear conceptos. Exacto, puede crear efectivamente un personaje conceptual, pero no necesariamente va a aparecer como con un nombre y apellido determinado. Es decir, es lo que decíamos al final con esto de lo que fuerza a pensar, Ajá. ¿no? Eso que fuerza a pensar, que es del orden de lo impersonal, puede venir de un conjunto de percepciones propias de haber leído una obra literaria, o haber asistido al teatro, o estar en el medio de una obra musical, etcétera, etcétera. Sin dudas, claro, tiene una potencia. Por eso me interesaba esta relación de, bueno, cómo me salgo del diálogo humano, simplemente, ¿no? Comunicativo, racional, y me hago sensible, ¿no? Muestro, o sea, conceptualizo el tema de la sensibilidad, de la fuerza, de las intensidades que me permiten no estar simplemente, no pensar que pensar es
¿no? La comunicación. Porque cada plano de inmanencia lo que propone es un modo de pensar, una imagen de pensamiento, digamos, ¿no? Claro, claro. Y la significación también, ¿no? Exacto, Regular reducir toda la significación. significación. Eh, ya como en un punto que me parece también muy importante para la gente que nos está escuchando, y es a propósito de la relación con Job y con Abraham, pues a pesar de que Kierkegaard es una figura religiosa, no se está relacionando con Job y Abraham como se relacionaría un exégeta, por ejemplo, un exégeta bíblico, un Mm. hermeneuta bíblico, sino que la situación del personaje lo va a llevar precisamente a hacer el salto. Y es un salto de inmanencia. Hay muchas veces en Deleuze hay muy constantemente la insistencia en el salto de la fe, que cualquiera podría decir, bueno, Deleuze se está convirtiendo o está entrando en relaciones de trascendencia cuando habla de la fe, y él dice, no se trata de la fe con la cual hemos pensado precisamente a Job y Abraham, y de la fe en un sentido trascendente, ¿cierto? Es una fe en este mundo, en las condiciones de este mundo, ¿cierto? Es la creencia en las condiciones de este mundo, y que de cierta manera, cuando hace la relación con Camus, con Albert Camus, con el extranjero, pues a pesar de que están en vías distintas, casi que como una línea que va hacia un límite y otra línea que va hacia otro límite, sin embargo convergen como en algo que puede, no digo que es lo mismo, pero que sí va más allá de la subjetividad que nosotros normalmente consideramos. Al llegar a la piedra, al llegar al animal o al llegar al sol, hay una confianza en el mundo, pero que también ha tenido que abolir, digamos, algunas representaciones de lo humano que uno encuentra en Camus. Ese salto de Kierkegaard inmanente tiene que ver con eso. O sea, podríamos hablar de un ateísmo kierkegaardiano implicado, a pesar de que es un pensador religioso. Es que uno cree que si uno no lo leyó a Kierkegaard y escucha el salto de fe y sabe que Kierkegaard es un pensador cristiano, cree que justamente es irse de este mundo, es la famosa, ¿no? La famosa posición que Nietzsche critica, ¿no? Los despreciadores del cuerpo y del mundo, los transmundanos Los en que sí, ¿cierto? negando la inmanencia se refugian en una metafísica, y uno lee a Kierkegaard y dice, no, este concepto de fe es un salto a este mundo. A Entonces este se mundo. parece mucho a Nietzsche, ¿no? Y, Sí. y, y entonces uno empieza a entender quizás mejor por qué Nietzsche es un autor sin dudas cristiano, más allá de su anticristo, ¿no? No podría haber sido quien es, ¿no? Sin ser al mismo tiempo un autor profundamente cristiano, Nietzsche, Sí, ¿no? Digo, sí. en toda su formación y hasta el final de su vida. Es una especie de exacerbación de cierto amor cristiano. Yo siempre Sí, hablo de un ultracristianismo o un, ¿no? En, sí, en Nietzsche, ¿no? No de un anti, ¿no? sí, Como sí, sí, exacerbar ese amor. sí. Pues Dionisos y el crucificado terminan siendo, terminan poniéndose pues las máscaras, uno poniéndose la máscara del otro, ¿cierto? Y se cruzan esas máscaras, porque también es un arte de las máscaras. En ese sentido, Kierkegaard pues también nos hace pensar en la idea de que este mundo, con todas las condiciones que tiene, porque Kierkegaard de todas maneras fue un luchador contra las instituciones como Nietzsche, de alguna manera no solamente las instituciones religiosas, las instituciones universitarias y las instituciones académicas. Kierkegaard también hizo su propia rebelión y lo hizo con su estilo, ¿cierto? No son figuras estéticas, son personajes conceptuales, pero tiene de la escritura literaria y de la escritura poética, tiene un elemento estilístico que lo hace un filósofo muy singular. Sí, lo primero que uno encuentra en Kierkegaard es que es un gran escritor, sin duda, y eso es parte de lo que también a él inclusive lo conflictuaba un poco respecto a su misión religiosa, ¿no? Esa vida estética que sin duda está en él, ¿no? Y que sin duda está en su literatura,
y ese vuelco cada vez más claro, ¿no?, hacia la escritura religiosa, que encuentra una tentación de alguna manera, ¿no?, en esos juegos literarios, pero que lo Claro, hacen, bueno, digamos, que le permiten ir, digamos, ir por ese camino creador que no es o sea, Kierkegaard no escribía para la academia, ¿no? Entonces, esa experimentación que pudo realizar justamente se dio en ese ámbito, en ese margen, digamos, ¿no? un espíritu libre. Sí, Bueno, sí. no, Diego, creo que ha llegado el momento como de cerrar. A mí me queda como un último rescoldo de Ujú. pensamiento. En las interpretaciones de Kierkegaard regularmente se habla mucho de superar el estadio estético. Yo no Ujú. creo en eso. Yo creo que uno se devuelve al estadio estético constantemente, no es un lugar de llegada, se lo supera de una forma paródica, pero no es como algo que se deja atrás, el estadio estético no se deja atrás. Por eso el mundo sensible, el mundo estético, el mundo del amor, de la seducción, no es abandonado finalmente. Además porque también es una escritura muy seductora. Claro, hay algo ahí muy, ¿no? Todavía en Kierkegaard muy dialéctico en el sentido hegeliano de la De las superación. superaciones. Por eso me interesaba en Deleuze cuando dice, bueno, ciencia, arte y filosofía, ninguna supera a ninguna, ¿no? Ajá, Son relaciones de contagio en la horizontalidad, ¿no? ajá, Y eso hace un poco a lo que vos decís. Nunca nos vamos, ni debiéramos, ni quisiéramos irnos de lo claro, estético, ¿no? claro. Y regresamos allá muchas veces. Bueno, Exacto. no, te agradezco mucho, Diego, tu charla, que hayas estado de nuevo en este Foro Anual de Filosofía Stoa. Por favor, comparte tu, lo que no pudiste compartir hoy con tu gente. Esto es un proceso de la administración municipal, más cerca, más oportunidades, y del Instituto de Cultura en alianza con el Grupo Quinox. Para que este evento se realice apoyan a Vinal, La Cimarrona, ESP, Viboral Telecomunicaciones, Confiar Cooperativa Financiera y Casa Rosé Hotel. Todas las transmisiones van a estar en Facebook, y el Instituto de Cultura continúa pues con este foro anual de filosofía para la sesión siguiente, que ya sabemos hay una de ellas que no se pudo dar porque el conferencista canceló a última hora. Entonces vamos a las 4 p.m, el cuerpo bajo el vestido, danza grupo, perdón, Corporación Escuela Ballet House, gestos ficcionales entre Wolfgang Iser y Jacques Rancière por Marlon Espinosa. El sol crea sombras, apuntes sobre la resistencia desde la opacidad, por Simón Marín. Todo esto a las 4 p.m. Se va a hablar de Georges Bataille. Y a las 5:30 y en adelante, perdón, a las 8 en adelante, desde el jardín, conversación con los panelistas, y a las 9 p.m. música y narración oral con el grupo Nibran, este grupo que ha trabajado, se ha acercado tanto al metal y al rock progresivo, y que en este momento está haciendo una investigación sobre mitos en sus composiciones musicales. Entonces, quedan cordialmente invitados. A ti, Diego, que pases Muchas gracias Ricardo, Paula, a todos los organizadores, otra vez por la invitación, un placer conversar. Ojalá que la próxima pueda estar por allá y Ojalá sea en hablarnos físico, presencialmente. ¿cierto? Que estés y que puedas conocer el lindo Carmen de Viboral, el pueblo de la Loza y el pueblo del teatro. Ojalá, ojalá. Ojalá que sí, te podamos invitar. Entonces, que tengas una feliz tarde. Muchas gracias, un abrazo grande. Lo mismo para el público, una feliz tarde y muchas gracias por estar con nosotros en el 16º Foro Anual de Filosofía Stoa, el mito y la ficción filosófica. Muchas gracias.